Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Esta es la tercera entrega de las fiestas del Señor, las 7 fiestas, que corresponden a lo que Moisés escribió del Mesías o lo que el Mesías vino a cumplir de la ley. Eh, pero antes de terminar estas 7 fiestas, voy a hacer un paréntesis respecto al tema anterior, a los temas anteriores, porque hablamos de la resurrección, cuando el Mesías resucita y los cuerpos de santos que vienen siendo las primicias, la resurrección con ellos. Recuerdan que la otra vez habíamos estudiado de que la resurrección es al tercer día de que tú desencarnas, te viene tu memoria ancestral. Tú llegas a conocer cómo fuiste conocido, llegas a conocer tu nombre real y no tu nombre en la tierra, sino tu nombre real, el que tú tienes desde miles y miles y miles de años atrás. Entonces tú conoces, llegas a conocer cómo fuiste conocido. Esa es la resurrección. Para que entendamos lo de la Pascua, el Mesías no vino a ser sacrificado al planeta, no vino a eso, sino que cumplió los registros acásicos que Moisés estaba profetizando y que esta entidad le había dado. Por eso el Mesías dice, deja que cumplamos, le dijo a Juan el Bautista, deja que cumplamos toda justicia. O esto se hizo para que se cumpliese lo dicho por X o Y profeta, porque el Mesías vino a cumplir. Recuerden, no ha venido a abrogar la ley o los profetas, sino que ha venido a cumplirla. Entonces el Mesías se sometió a esa línea temporal y por eso es que algunas cosas que no corresponden como, digamos, el sacrificio, porque Dios no es Dios de sacrificio, pero el Mesías se somete a esos registros acásicos de estas entidades para cumplir un propósito. Recuerden lo que dice Hebreos 2:14, donde dice que puesto que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, aquel verbo se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces el diablo llega a ser como el asesino de Asherá o el asesino de la madre de Dios. Entonces esto se le escondió a este individuo, a Satanás, porque si fueran conocidos, ellos no habían sacrificado al Mesías, pero eso se les escondió a ellos. Primera a los Corintios capítulo 2. Si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, pero ellos no lo conocieron, eso se les escondió. Entonces destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, para que entendamos lo de la Pascua, mis queridos amigos y amigas, el Mesías no vino a morir voluntariamente. Vamos a mirar una profecía en Daniel capítulo 9 respecto a eso. Eso es como especie de un paréntesis como para aclarar algunas dudas respecto a los sacrificios, porque recuerden que Dios, el infinito creador, el Altísimo, no es Dios de sacrificio. Voy a leerles Daniel capítulo 9 y el versículo 25 en adelante. Habla de la profecía de la venida del Mesías. En esa época Jerusalén estaba destruida por Nabucodonosor. Los persas que llegaron después de los caldeos dieron autorización a los hebreos para que volvieran a su tierra. Se ejecutó en el reinado de Astarjerjes, pero el reinado de Ciro fue la salida. Entonces el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, cuando dice la salida de la orden es cuando la orden dada por Ciro se ejecuta en el periodo de Astarjerjes. Desde la salida, cuando ellos salen de Babilonia, desde la salida de la orden de Ciro, que se ejecutó en el periodo de Astarjerjes, rey persa, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas serían 69 semanas. Estas son semanas de años, son como 490 años. Y se volverán a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Versículo 26.
Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está hablando de que al Mesías lo matarían. Mas no por sí, o sea, no es porque el Mesías vino a morir acá. Para eso no nació acá. ¿Entienden, mis queridos amigos y amigas? Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él no vino a morir. Él vino a dar testimonio a la verdad y se lo dice a Pilato. Recuerden lo que dice Juan 18:36, donde dice el Mesías, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Entonces él no vino a morir. Por eso en el versículo 37 dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Aunque se ajusta el tiempo en que iba a morir el Cordero Pascual, Dios no es Dios de sacrificio, mis queridos amigos. Pero el Mesías se ajusta a esos registros acásicos elaborados por estos dragones, ¿correcto? Y ahí hace su jugada y destruye por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14. Eso también después lo vamos a estudiar porque es fascinante entender eso. Muy bien. Entonces, ese como paréntesis. Ahorita vamos a mirar Levítico 23 y estábamos en las fiestas de las trompetas. Pero esas fiestas, mi querido amigo, se las voy a quedar debiendo porque son larguísimas y esas las vamos a estudiar solo las fiestas de las trompetas. Por ahora, entendamos que la última fiesta, la última trompeta abre el camino para la fiesta de expiación o día del perdón o Yom Kippur, como se dice en hebreo, el día del perdón. El día del perdón era el día 10 del séptimo mes de los judíos, o sea, del mes de Tisri. Las trompetas empiezan el primero del mes de Tisri y el 10 del mes de Tisri empieza la fiesta de expiación, pero ahí en la fiesta de expiación cada 50 años se hacía sonar una trompeta. Esa es la final trompeta que corresponde a la fiesta de las trompetas. Ese es el día, esa trompeta se hacía sonar cada 50 años el día de expiación para un jubileo. Vamos a mirarlo. Vamos a leer primero Levítico 23. El versículo 23-24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, plural, trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofrecer, bueno, esas ofrecerían ofrenda encendida a Jehová. Ustedes saben que a este individuo le gusta mucho la sangre y todas esas cosas. Entonces él pedía estos sacrificios y ofrendas, pero eso no lo debe de tomar en cuenta. Recuerde que la Biblia es una espada de dos filos, debe examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces estamos reteniendo es lo que es verdadero, como el Mesías en su momento al mismo diablo le cita la Biblia y unas palabras que el mismo diablo había dicho en Deuteronomio 6:13, dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y esa misma palabra se la cita en Mateo 4:10, pero le quita las dos palabras que no son fidedignas o no son verdaderas, que es el temer y el jurar. Entonces el Mesías dice, al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Mientras que cuando el diablo le cita esto en Deuteronomio 6:13 a Moisés, le dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. El Mesías le quita la palabra temer, porque cuando tú temes, le estás temiendo al diablo. Cuando dice primera de Juan 4:8, dice Dios es amor, y en el 4:18 del mismo primera de Juan dice en el amor no hay temor. O cuando habla del jurar, de mal procede, dice en Mateo 5:37, el Mesías dice que el jurar de mal procede. Entonces le quita estas dos palabras que no son buenas, por decir algo, y deja las
palabras que son verdaderas. O sea, hay algo que rescatar de lo que dijeron los dragones, ¿sí? Por eso habla del árbol del bien y del mal, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es como paréntesis, como para tener una claridad respecto a estos interrogantes que pueden surgir. Levítico 23, versículo 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ustedes van a chequear la palabra afligiréis vuestras almas. Y cuando lean de ofrenda encendida, eso no le paren bolas, porque ese dragón le gusta mucho la sangre y el olor a la sangre frita, a la carne. Entonces, no le paremos bolas a eso, sino a lo que debemos de tomar en cuenta allí. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, versículo 27. Vamos a leer Levítico 25. Levítico 25, 8 dice: contaréis 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de expiación o día del perdón, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volverá cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En otras palabras, cuando se cumpla esto, tú desencarnas y si no eres de este planeta, oriundo de este planeta, vuelves al planeta donde eres oriundo, a tu raza. Dice, cada cual volverá a su posesión y cada cual volverá a su familia. Ya cumpliste tu experiencia aquí en la tierra, tienes que volver a tu origen. Recuerden que el hombre no es de esta tierra, sino que fue puesto sobre la tierra. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando en este tema de la expiación. Recuerden que yo les dije que en el día de expiación se concentraran en la palabra afligiréis vuestras almas. Vamos a Zacarías capítulo 12. El versículo 10 dice: derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, está hablando de los judíos, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose. Recuerden la palabra afligir. Por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, sigue diciendo: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Abrademón en el valle de Megido, y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán, el profeta, que era de la tribu de Judá, por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Simeí, que era descendiente de Saúl, por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Esa aflicción, mis queridos amigos, es cuando algunos de nuestros amigos judíos, que son fieles, por decirlo así, tienen un corazón de polaridad positiva, fueron engañados por su misma raza y por su élite, ¿correcto? Y estos, en su engaño, no reconocieron al Mesías, hijo de José. Ellos esperan a el Mesías, hijo de David, no al Mesías sufrido, sino al Mesías rey. Ellos no saben que es el mismo. Entonces ellos se afligen cuando reconocen esto, porque ningún judío le pasa por la mente de que Yahshua, el que crucificaron, es su Mesías. Ellos no entienden eso, no lo pueden procesar. Por eso aquí mismo en Zacarías 13:6, ellos preguntan, el versículo 6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Todo gentil que profese cristianismo sabe que a Yahshua lo sacrificaron y le horadaron sus manos.
Pero a un judío, mi querido amigo, nunca le pasa por la mente eso. Entonces esta pregunta la hacen los judíos. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Entonces ellos se afligen cuando reconocen y empiezan a entender de que el Mesías sufrido, hijo de José, es el mismo Mesías, hijo de David. Entonces se afligen. 2000 años engañados, ¿correcto? 2000 años engañados. Entonces, grábense esta expresión, afligiréis vuestras almas, porque la vamos a ver en Mateo 24:30. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, los judíos, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces se lamentan, se afligen. Unas porque llega su tiempo en que termina, su tiempo de gracia, por decirlo así. Y otras porque se lamentan porque han sido engañados, pero son almas sinceras. Cuando veamos la descendencia de Caín y Abel, van a entender por qué razón les estoy hablando en este momento de esto. Porque no todos los judíos tienen polaridad negativa. Algunos salen como una anomalía RH negativo, pero con polaridad positiva. Entonces eso después lo vamos a entender y vamos a tener un tema respecto a eso. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces los judíos que no conocen a Yahshua, que no entienden estas cosas, esos son los que hacen la pregunta: ¿qué heridas son estas en tus manos? Ahora, los que se lamentan cuando venga la cosecha son ellos, las tribus. También lo encontramos en Apocalipsis 1 y el versículo 7, que habla también de esta raza hebrea, judías, estas tribus que se lamentan cuando venga el tiempo de la cosecha. Y miren que fueron engañados. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando dice cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, está hablando de esta raza, mis queridos amigos, que es que se lamentan. Se lamentan porque al venir el tiempo de la cosecha se dieron cuenta de que el Mesías que ellos decían que no era un profeta, y otros que no le paraban bola, sucede que es su Mesías, hijo de David. Es el mismo. Es el mismo. Entonces vamos a entender algo, mis queridos amigos. Pablo habla de esto en Romanos 11. Vamos a mirar Romanos 11. Respecto a la minoría de judíos que tienen polaridad positiva, y también junto con los gentiles despiertos, van a ser cosechados para la cuarta dimensión positiva. Pero otros, como la élite mundial, que son judíos, estos van a la polaridad negativa, y algunos repiten el ciclo de tercera dimensión o de tercera densidad que estamos en este momento. Cuando estos dice que irán a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, que vuelven a repetir el año lectivo. Pierden el año y lo vuelven a repetir. Y hay otros que suben de dimensión a la cuarta dimensión negativa. Y los otros, los que somos semilla, buena semilla, junto con otros hebreos que también son buena semilla y tienen polaridad positiva, suben a la cuarta dimensión positiva. Vamos a mirar aquí en Romanos capítulo 11, el versículo, creo que es el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Día del perdón, Yom Kippur en hebreo, día del perdón o día de expiación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está hablando de estos judíos de polaridad positiva, que juntamente con los gentiles de polaridad positiva van a ser cosechados a la cuarta dimensión
positivas, mis queridos amigos. El tiempo no nos alcanza para la siguiente fiesta, pero vamos a dejar aquí y vamos a tener otro tema respecto a la otra fiesta que nos falta, que es la fiesta de las cabañas. Después que terminemos esto, vamos a estudiar las trompetas. Son temas muy largos, entonces por eso vamos a dejar las trompetas para el final, para ir considerando una por una. Bendiciones para todos. Shalom.